impacto de la pandemia COVID en las coberturas de vacunación en personal sanitario en Alicante. La gripe es un problema de salud pública mundial y la vacunación es la medida más eficaz para prevenirla. Las epidemias de gripe estacional ocasionan en torno a 3-5 millones de casos de enfermedad grave en todo el mundo y más de 500.000 de muertes anualmente. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la pandemia COVID sobre las coberturas de vacunación en personal sanitario, de vacunación frente a gripe, en el Hospital Dr. Balmes de Alicante. Para ello realizamos un estudio transversal. Se recogieron los datos de vacunación previamente registrados y los efectos adversos, con una llamada realizada entre 15 y 30 días después de la vacunación. Se compararon los siguientes periodos: el prepandémico, considerándose la temporada 19-20, pandémico temporada 2021-21-22 y el periodo pospandémico la temporada 22-23, comparándose las coberturas vacunales en función de edad, sexo y categoría profesional. Con la fórmula que podemos ver en la pantalla. Se estudiaron un total de 8.403 sanitarios vacunados en las diferentes temporadas. La cobertura vacunal antigripal en personal sanitario en el periodo prepandémico fue de 51,9%. En la pandemia ascendió a cifras de 67,9% y 65,5%, para luego descender a un 42,7% en el periodo pospandémico, con resultados estadísticamente significativos. Con respecto a los motivos para vacunarse, el más frecuente fue la protección de la propia salud, seguido de la protección de la salud de los pacientes y de los familiares. Y en aquellos en los que se pudieron evaluar las reacciones adversas, un 26,5% reportaron al menos un efecto adverso. Estos fueron leves, siendo el dolor el más frecuente. La cobertura de vacunación frente a gripe en personal sanitario hemos visto que fluctuó notablemente. En los periodos más críticos de la pandemia es cuando se observan cifras mayores. Y vemos que en el periodo pospandémico tenemos cifras inferiores a incluso el periodo prepandémico. Todos estos resultados nos llevan a reflexionar acerca de las razones por las que los sanitarios y sanitarias se vacunan, para poder en las campañas de vacunación implementar estrategias que puedan mejorar estas cifras. Por lo tanto, es importante monitorizar esas coberturas vacunales y hacer incidencia en esas razones para diseñar campañas que estén orientadas a unas estrategias de mejora concretas y considerar las motivaciones por las que se vacunan, ya que los sanitarios juegan un papel primordial, no solo en la transmisión y en prevenir la enfermedad, la infección, no solo con la gripe, sino también para dar ejemplo. Y destacar que este artículo fue portada del mes en la revista Vaccines, donde fue publicado. Y gracias por escucharme. ¿Tenéis alguna pregunta? Mientras tanto, ¿por qué crees que ha pasado esto? ¿Por qué crees que después del COVID la gente se vacuna menos? ¿Es porque les parece que la gripe es una enfermedad poco importante o no sé? ¿Cuál es la causa? Creo que por un lado podemos hablar de cierto desconocimiento en cuanto a, por ejemplo, pensar que una dosis es suficiente y a que no ha sido hasta posteriormente que se ha entendido que la cepa puede mutar como la de la gripe. Entonces el desconocimiento de entender cuántas dosis se necesitan, en qué momento puede haber influido, y luego al final quizás una relajación de las medidas, de pensar que ya ha pasado todos los momentos más críticos y que ya no es tan necesario. Sí que es cierto que en los momentos más agudos donde se incrementó, podemos percibir que aumentó esa percepción del riesgo y todo eso ya ha pasado, con lo cual no podemos atribuirlo a eso, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, por favor. Yo quería preguntar qué datos hay de otros países desarrollados en cuanto a vacunación de personal, porque la verdad es que aquí son bajísimos, me parece a mí. En Europa, en Estados Unidos, ¿qué datos hay de vacunación del personal sanitario? No recuerdo las cifras exactas, pero en Estados Unidos, pero sí que en otros países europeos también se ha visto ese aumento de la pandemia y este descenso del periodo post-pandémico.
Muy bien. Muchas gracias, Gracias. Pilar.